Pues buenas tardes, llegamos al momento de la plenaria. Le pedimos a todos los relatores, voceros, que suban al podio. Es el momento de dar los resolutivos. Y como se habrán dado cuenta, imaginar el país que podemos llegar a ser, pues no es una cuestión de la noche a la mañana, es algo que, esto es apenas el punto de arranque, pero estoy convencido de que todo proceso de transformación social inicia con un diálogo. Y los resultados, los resolutivos que a continuación vamos a presentar, van a ser los insumos centrales para llevar esta discusión y esparcirla por todo el territorio nacional. De esta sesión plenaria tenemos que salir con una hoja de ruta, con una carta de navegación en donde logremos definir las acciones inmediatas tanto en el plano organizativo como es la culminación de los 32 capítulos estatales, como de cuándo y dónde vamos a organizar los foros regionales. Entonces, vamos a comenzar. Mesa 1, que habló sobre sistema político. Ahora sí ya están todos, porque la mesa de Neftalí estaba todavía finalizando. ¿Cuál fue la mejor? La 2. Yo estuve aquí en la de sistema político, muy buenas ponencias. Y también creo que debemos decir que tenemos que sentirnos muy satisfechos por lo que hoy logramos y muy entusiasmados por lo que sigue en Por México hoy. Pues ahora sí, mesa 1, ¿quién dice yo? Misael, comenzamos contigo. Buenas tardes, soy vocero de la mesa número 1. Los resolutivos que tuvimos después de algunas horas de análisis y deliberación fueron los siguientes. Es un documento que trata de sintetizar las ideas generales y bueno, al calor del tiempo que apremia, leeré lo siguiente. Cuando alguien trate de convencernos de que la política es la gestión anestesiada de lo inexistente, de lo existente, desconfiemos. Lo que quieren es arrebatarnos la posibilidad de decidir sobre nuestro futuro. El repliegue de los ciudadanos solo beneficia a quienes desde hace mucho tiempo se apoderaron del espacio político. Nuestro régimen político tiene problemas de origen. En una lógica recursiva, el régimen se analiza y reconfigura en torno a sus intereses, sus rentas y utilidades. Se articula en tramas que trascienden el tiempo y los niveles, las ideologías y las organizaciones políticas, económicas y sociales. Es transversal, va de lo municipal a lo federal, del poder ejecutivo al legislativo, de las presidencias municipales a las gubernaturas, de los líderes sindicales a los banqueros reunidos en Acapulco. Se necesita entonces que recuperemos nuestra política, que busquemos la transformación de nuestro país ubicando a los ciudadanos, individuales y colectivos, en el centro del proyecto nacional y que ocupemos para ello tanto las instituciones como las calles, los barrios, los municipios y cualquier espacio público que tengamos. Por lo tanto, desde nuestra mesa proponemos que cualquier modificación o elaboración constitucional tengan como horizonte la defensa de la libertad, la igualdad, pero sobre todo, y en nuestro caso, la justicia. Asumir que la democracia es el espacio vital de construcción social, cívica, moral y no solo el de la competición partidista. Analizar la incorporación de figuras que dinamicen el funcionamiento del sistema político electoral, restringiendo el poder a partir del empoderamiento ciudadano, como la representación proporcional total de los congresos, gobiernos de coalición, revocación de mandato, el referéndum, el juicio político y otras formas de inspiración parlamentaria que regularicen el poder de gobierno. Recuperar la figura del municipio y del barrio urbano como primer punto de encuentro entre gobernantes y gobernados y como espacio de transformación política que atienda las demandas directas de los ciudadanos. Oponerse con urgencia a la represiva ley de seguridad interior con miras a la desmilitarización de nuestras calles. Trabajar, en cambio, en nuevos enfoques y formas de seguridad ciudadana desde una perspectiva preventiva y social. Reconocer que si no es incluida la figura de la redistribución de la riqueza y otras formas de justicia social, el régimen político seguirá promoviendo y manteniendo las actuales formas de exclusión social y política. Incorporar
a la democracia electoral representativa el valor de otras formas de democracia participativa y directa, como el de los pueblos indígenas. La urgente defensa de una nueva constitución política de la Ciudad de México. Trabajar en un proceso incluyente, plural y respetuoso que culmine en la creación de una nueva constitución para el país que recupere los pilares republicanos, soberanos y populares del Estado democrático, social y de derecho. Conformar una comisión desde Por México Hoy para la redacción de una propuesta de principios generales y lineamientos democráticos de una nueva Carta Magna para el México que queremos. Entendemos que este proceso requiere de la articulación de los sectores, movimientos, organizaciones, fuerzas políticas y ciudadanas que tengan como objetivo común un México con justicia, democracia y libertad. El peor peligro es la normalización en tiempos de inestabilidad. No podemos construir un México democrático con 43 y miles de desaparecidos más, presos de conciencia, periodistas asesinados, feminicidios y demás crímenes de lesa humanidad. Confluyamos, juntémonos, pongámonos de acuerdo y sin que nadie falte, construyamos mayoría. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a permitirme intentar ser un poco más corto que mi compañero. Voy a sacar todas mis tarjetitas como un ilustre que alguna vez vi en un debate, pero no las voy a leer todas. Bien, a nosotros nos tocó ser vocero, perdón. La costumbre de no usar micrófono ya. Bien, a nosotros nos ha tocado participar en la mesa número 2, crecimiento con inclusión y distribución de la riqueza. Espero ya se pueda escuchar bien, ¿sí? Muy bien. Dentro de lo que escuchamos en las enriquecedoras participaciones de las compañeras y compañeros, me atrevo a decir que fue realmente productiva nuestra mesa de trabajo. Una pluralidad que nos hace darnos cuenta que este país tiene que escuchar a todas, a todos y en todos los rincones de este país. Precisamente en esta mesa se tocaron puntos cruciales. Inicio diciendo que se coincide casi en su mayoría, porque hay quienes no, sobre la situación de la reforma energética, donde es necesario echar atrás dicha reforma e impulsar un nuevo modelo con mecanismos reales anticorrupción, con innovación y desarrollo de tecnologías para eficientar los procesos, con inversión y desarrollo hacia las energías renovables, donde además las concesiones se lleven en procesos limpios, transparentes y donde involucre el fortalecimiento hacia las empresas públicas. También coincidimos en que debe revertirse el gasolinazo y al menos regresar a los precios del año pasado. Decimos también en esta mesa, y coincido, es necesario impulsar un nuevo desarrollo desde la base, donde se incluya una nueva reforma fiscal. Y retomo lo que los compañeros en la mesa dijeron, donde los ricos paguen, porque hoy en México la clase pudiente no paga y el jodido tiene que pagarle, si no hasta lo sacan de su casa. Una reforma también al campo, donde salgamos del Tratado de Libre Comercio o se revise dicho tratado, donde se haga una evaluación crítica sobre la situación de dicho TLC y donde se analicen sectores como el campo, donde ya lo decía, es necesario impulsar que estos sectores tan estratégicos se retomen y, como dije hace un momento, donde el campo y donde el campesino se vuelva a sentir orgulloso de producir su tierra y no tenga que salir al extranjero a buscar lo que no es suyo, su tierra que hoy la tienen que rentar porque no les sale el producirla. Recuperar la industria minera, hemos dicho en la mesa, consolidar estrategias de economía solidaria
y de desarrollo regional, bajar la dependencia en hidrocarburos e incentivar la utilización de las energías limpias. También, ya como mecanismos de organización, me dio gusto que coincidiéramos en que es importante partir desde lo local. Es importantísimo, por no decir imprescindible, generar la organización, como también lo dijimos hace un momento, desde el barrio, desde la calle, ir subiendo en los niveles, donde precisamente en estos mecanismos de organización que debemos plantearnos, sea necesario, sí, la utilización de las nuevas tecnologías. Es imposible y no nos podemos perdonar no utilizarlas en este momento. Sin embargo, recordar que hay comunidades a donde las señales de teléfono, radio y demás aún no llegan. Precisamente a través del desarrollo de las redes que hemos llamado en la mesa, de las redes de organización, debemos de explotarlas, juntarlas y desarrollar talleres y darles las herramientas para entrar en coordinación, para que esta organización, que debemos decirlo así, y esto lo digo a título personal, que puede ser por México hoy la herramienta de organización para que este proceso y este proyecto de país cambie. Es necesario, lo repito, dar estos talleres, organizaciones, herramientas y empoderamiento a todas y a todos desde lo local, sin miras, tampoco renunciando a ella, siendo claro, a la participación solamente en 2018. Y como hace un momento lo decía también, el proyecto por México hoy y este desarrollo de un nuevo país debe de ir más allá del proceso electoral del año que viene. Si no, vamos a estar precisamente agarrados a desaparecer como miles de organizaciones que solamente tienen fines electorales. Para cerrar, me quedo con una frase escuchada hace unos momentos en la mesa número 2, donde me quedo con lo siguiente. Es necesario para este país, si estamos pensando en desarrollarlo, es necesario distribuir para crecer y crecer para distribuir. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros nos tocó el tema de equidad social y derechos para todos. La lucha de la universalización de los derechos se tiene que transversalizar para una mayor eficiencia y una mayor toma de conciencia y poder fomentar la difusión y concientización. Es decir, dejar de sectorizar los derechos. Lo hemos dividido en 3 partes en cuestión de los derechos humanos, el género y la educación. En cuestión de los derechos humanos, hemos concluido que debemos hacer una justicia para todos, es decir, derecho a la igualdad social, participación de los adultos mayores y buscar los mecanismos para poder incluirlos en todas las actividades que se realicen de acuerdo a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. De igual forma, los niños como sujetos de derecho, los derechos de las víctimas, visibilizar indígenas y afrodescendientes por la gran aportación cultural que nos brinda a este país. Visibilizar carácter multilingüe en el país y una construcción colectiva de los derechos. También una justicia para las víctimas y sobre todo implementar la habilidad. En el tema de la educación, buscamos un replanteamiento a través de un pacto social total del sistema educativo, tanto en la forma como en el fondo.
y servidores públicos, empezando desde los altos mandos, para poder buscar el fortalecimiento. Debemos buscar fortalecer a las escuelas normales y preparar y actualizar al magisterio. También se tiene como propuesta un proyecto pedagógico de transmisión a través de los derechos humanos. La equidad de género como transversal para toda la política de gobierno, buscando una justicia y la igualdad de género y la perspectiva intergeneracional de género. De acuerdo a las propuestas que tenemos, es el desarrollo comunitario. Necesitamos buscar una identidad. Esta iniciativa, buscando nuevas alternativas a través de los libros, el teatro, y a través de diferentes medios que busquemos a través de los jóvenes y de los adultos para poder enfocarlos y poder llegar a ellos. También debemos analizar y leer muy bien a profundidad el documento de Por México Hoy. De acuerdo. Tener un impacto real en las estructuras, hacer asambleas incluyentes y buscar sobre todo la participación ciudadana. Y por último, nos gustaría terminar que debemos entender el carácter pluricultural y multilingüe de nuestro país, construir un nuevo orden jurídico constitucional buscando una nueva filosofía de vida y revolucionar el concepto de la educación mexicana para lograr los elementos ya antes mencionados. Gracias. Buenas tardes. A mí me toca ser la vocera de la Mesa 4, que es Derecho al Territorio y Respeto a la Naturaleza. En esta mesa nos pareció súper importante resaltar que Por México Hoy tiene que recuperar y acompañar las experiencias, las agendas, y no solo las agendas, sino también las actividades, las hojas de ruta que tienen muchas organizaciones sobre los temas que hemos decidido dividir en las mesas de Por México Hoy. También necesita acompañar, en este caso, la defensa del territorio desde las agendas, el trabajo y los proyectos que ya realizan estas organizaciones y el trabajo de investigación que ya tienen muchas universidades y muchas organizaciones sociales como proyectos. Esta mesa determinó que la capacitación y la educación debe integrarse en todos los niveles educativos en diversos temas. Por ejemplo, el respeto y trabajo por el medio ambiente, la captación de agua y su uso sustentable. Es necesario profesionalizar y sensibilizar a los grupos, a las comunidades, desde los niños, para la defensa del medio ambiente. También es necesario la capacitación y educación en formas de organización contra el despojo de los territorios y de los recursos naturales que hay en ellos, en la participación activa y democrática en el diseño del ordenamiento territorial, así como fortalecer y crear programas de fortalecimiento a las organizaciones sociales que acompañan y que son también pueblos originarios. Es necesario que demos acompañamiento para proponer y apoyar a las organizaciones que están buscando cambios contra el sistema jurídico que favorece la explotación capitalista de nuestros sistemas ambientales.
y hay varias propuestas bastante desarrolladas sobre construcciones de indicadores que pueden ayudarnos a crear un programa de nación sobre cómo utilizar de manera sustentable nuestras herramientas, respetando siempre a nuestra madre tierra. Este sistema tendría que construir indicadores que valoren los servicios medioambientales para protegerlos. También este tema de la defensa del territorio se urgió que el tema del territorio es necesario transversalizarlo en todos los temas y en todas las problemáticas, pues el territorio no es un tema que pueda despegarse de lo que tendríamos que hacer como país. El cuarto punto de esta mesa, como conclusión, fue que es necesario que impulsemos una revisión integral del marco jurídico que tendría que pasar por la reversión de las reformas estructurales que permiten la especulación sobre el territorio y que ha permitido que se asiente un marco jurídico que afecta la vida de las comunidades en múltiples dimensiones, tanto económica como política y socialmente, que nos ha permitido incluso olvidar que el mar es parte de nuestro territorio y está olvidado dentro de las agendas territoriales que Por México Hoy debe recuperar. También es necesario que Por México Hoy acompañe las demandas ciudadanas y sus procesos de judicialización contra el despojo. Es necesario que tengamos una perspectiva integral que proponga la defensa del territorio también en la dimensión económica local, para repensar las formas de producción y de consumo desde lo local, incluyendo formas de organización que nos articulen a nivel nacional. Por último, la Mesa 4 considera que el reclamo de justicia para quienes han sido violentados y debemos exigir la libertad para los presos políticos que han defendido el despojo, se han defendido contra el despojo del territorio, entre ellos al doctor Mireles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Susana Ochoa de Wikipolítica Jalisco. Nosotros durante 2 horas sin parar estuvimos hablando sobre soberanía y sobre reinserción global. Les voy a platicar un poco del diagnóstico muy breve que hicimos y planteamos una serie de soluciones muy concretas. Lo primero es que nuestra diplomacia no es estratégica, se construye política exterior con base en agendas solo económicas. La pérdida de soberanía evidente frente a Estados Unidos. Antes la diplomacia significaban intercambios culturales. Hoy hay una total incertidumbre legal, económica y hospitalaria con nuestros migrantes que han sido deportados. Y un poco las soluciones. Necesitamos voltear a ver hacia América Latina, entendiendo que esta ya no es un solo bloque, debido a que la derecha conservadora está ganando poder y agendas. Tenemos que regresar a las políticas progresistas con quienes compartimos problemáticas similares al sur. Los tratados internacionales deben ser ratificados por plebiscito. Debemos de profesionalizar a quienes hacen diplomacia en nuestro país. Hablamos mucho sobre soberanía. No podemos hablar de soberanía nacional cuando el agua es más cara que la leche. Debemos entender que la soberanía debe ser primero la autosuficiencia al interior de nuestro país. Debemos resignificar lo que significa la patria y patriotismo, no entendiendo que eso significa alinearnos ante el status quo, pero poner el interés colectivo al centro. Construir política exterior entre organizaciones y sociedades. Decían en la mesa, ¿dónde están los intercambios de profesionales que hacíamos con otros países? El proyecto cardenista de la Gran Depresión debe ser un referente para la reinserción de las personas migrantes hoy en nuestro país. Las personas migrantes, hubieron varias personas que han sido deportadas, estuvieron en nuestra mesa y mencionaban que ellos pueden ser un vínculo entre la ciudad y el campo que hoy tenemos olvidado en nuestro país. Hoy las ciudades medianas representan un espacio para nuestros mexicanos que regresan. Mencionamos el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la importancia que tiene para construir una identidad frente a Trump con nuestros mexicanos que están en Estados Unidos. Y algo fundamental que creo que fue sintomático de todas las mesas es que no podemos hablar de construir una mayoría si no están representadas las mujeres en cada una de las mesas, y no podemos hablar de construir una agenda en futuro si no hay jóvenes en estas mesas. Entonces creemos que eso debe ser una agenda fundamental para lo que se construya de Por México Hoy.
tenemos que regresar a las universidades y pues eso es un poco de lo que discutimos en nuestra mesa. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que relatores, voceros, ¿qué más hubo? Staff, y sobre todo también relatoras, voceras, staff. Agradecer también a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por todas las facilidades que nos brinda al habernos prestado sus instalaciones. Y decirles que pues esto son los insumos, es un resumen, no es algo que se escribe definitivamente. Habrá momentos para corregir si faltó algo, si algún punto de vista no fue incluido. Siempre se intenta hacer el mejor esfuerzo posible, pero siempre también estamos sujetos a imperfectos. Por ejemplo, y creo que tenemos que cuidar mucho el proceso y para cuidarlo tenemos que ser autocríticos. En algunas de las mesas apelaron a la autocrítica profunda de Por México Hoy. Decían que teníamos que mejorar en cuanto a organización, un frente amplio respetuoso de las localidades, de las organizaciones y de las ideas, reunirnos en torno a un programa, revisar el llamado Por México, nuestras directrices para la discusión nacional, enunciar más derechos y, como me corrigieron ahorita, y creo que tenemos que ser muy receptivos a estos, tenemos que tener un lenguaje incluyente en Por México Hoy. Pues bien, les pido que se queden, por favor, y le pido también a una de las personas que más reconocimiento y admiración tenemos en Por México Hoy, al Padre Concha, que nos dirija unas palabras. En primer lugar, quiero pedirles disculpas porque no pude estar en la mañana cuando yo soy partícipe de Por México Hoy desde sus orígenes y he estado colaborando de alguna manera en otros espacios de Por México Hoy. Yo comparto muchas de las consideraciones, de los principios, de los criterios, de las acciones que están saliendo del trabajo de todas estas mesas durante toda la mañana. Pero quiero aprovechar con la venia del ingeniero y de los compañeros que organizan más esta reunión para darles a conocer por primera vez públicamente un pronunciamiento que estamos lanzando a la firma de todas las personas, los grupos que se quieran sumar en contra de esas antijurídicas acciones de constitucionalidad, llamadas así, y controversias constitucionales, así llamadas, en contra de la Constitución política de la Ciudad de México. Somos organizaciones y académicos que desde que se estaba elaborando la iniciativa que presentó el jefe de gobierno el 15 de septiembre del año pasado a la consideración de la Asamblea Constituyente, hemos estado siguiendo paso a paso la elaboración de esa iniciativa. Ya digo, académicos, organizaciones civiles, organizaciones sociales, y lo mismo durante todo el proceso de la Asamblea Constituyente, en forma colectiva o bien en forma personal, estuvimos acompañando con estudio, con reflexión, con acopio de información, tratando de presentar modificaciones bien documentadas, bien presentadas. Y nos encontramos con esa desagradable sorpresa, más bien política y motivada por la ignorancia y por la mala fe de
pretender de una manera que no viene al caso, completamente en el vacío, acciones de constitucionalidad y también controversias constitucionales. Voy a leer el documento que por primera vez presentamos, pidiéndoles a los que estén de acuerdo sumarse, y doy el correo en donde es urgente que ya lo vayamos haciendo. La vida pública de la Ciudad de México en riesgo. Los que suscribimos, ciudadanos soberanos de la Ciudad de México, nos dirigimos a la opinión pública y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para externar nuestra posición sobre la forma concertada en que diversas personas e instituciones, entre ellas la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, así como 2 partidos políticos, presentaron recursos de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la recientemente aprobada Constitución de la Ciudad de México. Primero, el contenido del conjunto de los recursos presentados constituye un intento de freno conservador al avance de los derechos y la democracia en la Ciudad de México, y por lo mismo se convierte en un freno a cualquier avance en el régimen político del país, lo que anticipa la tónica de intolerancia que privará en los comicios del 2018. Segundo, el freno que se trata de imponer desde la Presidencia de la República pone en riesgo la institucionalidad de la vida pública de la Ciudad de México, al generar incertidumbre sobre los procesos de regulación legislativa en marcha, a la vez que pone en duda la credibilidad de organismos que debieran ser autónomos, o por lo menos independientes de la misma presidencia. Tercero, este intento conservador continúa el menoscabo a la soberanía de los habitantes de la Ciudad de México, que se nos impuso con la restricción de elegir solo el 60% de la Asamblea Constituyente, reservándose los poderes constituidos, algunos de los que ahora impugnan su resultado, el 40% de la representación de la ciudad. Cuarto, no obstante la restricción anterior, la Constitución aprobada, si bien no refleja todas las aspiraciones democráticas y de garantía de derechos que muchos ciudadanos propusimos, sí es un avance que, entre otros aspectos, primero, trata de erradicar la corrupción del Poder Judicial. Segundo, establece la revocación de mandato para los funcionarios electos que no cumplan con su compromiso con la sociedad que los eligió. Tercero, aumenta efectivamente la defensa de los derechos humanos, de los que son ignaros, muchos de los que pusieron esas acciones de inconstitucionalidad y de controversia constitucional. La Ciudad de México no, sí es bien consciente de eso desde hace mucho tiempo. Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades de la ciudad y a los directamente involucrados en el proceso constituyente a asumir sin reticencia alguna la defensa de la Constitución de la ciudad. B, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no aceptar este atropello a la ciudadanía y desechar los recursos presentados, que además, según expertos en constitucionalidad, no tienen fundamento
ninguno. A la ciudadanía de la Ciudad de México a ejercer el legítimo derecho que nos reconoce el artículo 41 de la Constitución del país, sobre el cual el dictamen aprobado por el Congreso para su modificación del Distrito Federal aclaró que la constituyente es el medio a través del cual el pueblo de la Ciudad de México ejerce su soberanía. El ejercicio de esta, y esto lo estamos exponiendo, se pueden sumar al pronunciamiento y además hacer lo siguiente. Cartas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando argumentos por medio de la figura de derecho internacional del amicus curiae, el amigo de la Corte, para impedir el menoscabo de nuestra soberanía. 2. Informando a toda la ciudad sobre los contenidos de la Constitución de la Ciudad de México y sobre las implicaciones que tiene para ella los recursos interpuestos, si es que estos, por otras causas, quisieran hacerles proceder en la Suprema Corte. Y tercero, informando a la opinión pública internacional sobre estas acciones concertadas que atentan contra la democracia, los derechos humanos y la soberanía nuestra. Si pueden, si están de acuerdo con este pronunciamiento de la sociedad civil, como se dice, pues nada, hay un pequeño correo muy fácil y nos interesa que lleguen muchas firmas, que es este: en defensa Constitución CDMX, en defensa Constitución CDMX @gmail.com. Bueno, es una toma de posición que hacemos pública en esta plataforma que es para muchos nosotros por México hoy. Muchas gracias. Bueno, ahora damos el uso de la palabra y agradecemos también su participación y el mensaje al maestro Emilio Álvarez y Casa, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Contrario a mi deseo de llegar temprano, acompañé a mi hijo Jesús en un evento que le era muy importante. Y soy de la opinión que los padres también tienen que hacerse cargo de los hijos. Y por eso no estuve temprano. Pero con mucho deseo, además de trabajo en equipo. Otras compañeras, otros compañeros acá estaban y tuve la suerte de que me pudieron referir lo que sucedió. Y quiero esencialmente dar 3 ideas. La primera es subrayar, celebrar la importancia de estos espacios y del trabajo que se está haciendo desde Por México Hoy. Que vengan hombres y mujeres en esta condición de libertad, de rebeldía, de fuerza, que nos encontremos, nos toquemos, hablemos, nos interpelemos, es de extraordinaria importancia. Hacen muchísima falta estos espacios. Y me parece que haya gente de toda la República donde los muchos Méxicos dialogan, hombres, mujeres, indígenas, del norte, del sur, de la ciudad, es de la mayor importancia. Muchísimas gracias, ingeniero Cárdenas, por esta iniciativa y a los demás compañeros, Alejandro Encinas, a todos los demás, a don Porfirio, en fin, todas y todos ustedes, porque no es menor que en tiempos oscuros se apueste a la construcción del diálogo como vía de la construcción de acuerdos. La segunda idea es, celebro de extraordinaria importancia que la rebeldía se junte
para recuperar algo que la crisis, la violencia, la corrupción nos están quitando, que es la alegría y la ilusión. Uno viaja por distintas partes de la República y encuentra esa noción no solo de que te están robando el presente, sino que te están arrebatando el futuro. Y va uno a Veracruz y el problema no solo es lo que se han endeudado, sino esta sensación de que no hay espacio público donde se pueda uno encontrar y a quién exigir. Cuando los pactos que se han hecho en este pacto de corrupción, impunidad, avanzan. Va uno a Chihuahua, uno a Tamaulipas, va uno a Guerrero, va uno a Morelos, el mapa lo conocen ustedes mejor que yo. Pero ese fenómeno de las y los rebeldes que se juntan para construir una ruta y que nos permita entonces recuperar la iniciativa y que nos permita sumar las capacidades, las voluntades y los corazones para decir, eso no es aceptable. O sea, esa corrupción, esa violencia, ese despojo no es aceptable. Y aquí hay hombres y mujeres que están dispuestos a levantar la voz, a dar la pelea para no permitir que nos sigan robando, engañando, despojando, no solo por nuestros hijos, por nosotros y nosotras, por nuestra dignidad. El fenómeno de levantar entonces el corazón, en recuperar la alegría, se hace subversivo, vital y necesario. Y hay gente que hemos caminado muchos años, muchas batallas hemos dado, apostamos a la transición, hemos hecho leyes, instituciones, procesos, y lo que queremos no lo tenemos. Por eso tan pertinente cuando decimos, en México queremos. Y sí, queremos, y con eso la tercera idea, un proyecto de nación que nos incluya a todas y a todos y que tenga como piso civilizatorio los derechos humanos, como piso, donde no le regateen. Decía Alejandro Encinas, hombre, están litigando tener la dignidad humana y el respeto a los derechos de todas y todos en la Constitución de la Ciudad de México. Eso es uno de los contenidos de la controversia, la dignidad humana. El gran piso de este inicio de trabajo, de discusión, de proceso, es que permite entender el pacto social para construir una mayoría cuya lógica es que todas y todos podamos tener derechos. Y no solo en nuestras diferencias que celebramos y resaltamos, sino también en ese espacio común que se llama república. Y nos encontramos para un horizonte político, un horizonte social, un horizonte donde podamos construir un espacio para que las y los indígenas no se sientan solo orgullosos de su pasado, sino de su presente. Para que los homosexuales puedan caminar en la calle y las lesbianas con orgullo y dignidad. Para que las mujeres no tengan que escoger la ropa que van a usar según el medio de transporte que van a utilizar. Para que los trabajadores tengan condición de vida digna para ellos y sus hijos. Y también para nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos, que son parte de la República, que son parte de nuestro pacto social, que son nuestros hermanos. Otra forma de entendernos, otra forma de gobernar, otra forma de patrón de desarrollo económico, otra sustentabilidad, otra inserción global, pasa por otra forma de organizarnos. Pasa por otra forma de hacer política. Pasa por sí decir, eso que ahí está no nos representa. No nos sentimos representados en eso. Y por eso se están haciendo muchos esfuerzos. Entonces, esas formas de hacer política, no solo donde las y los jóvenes nos dicen, queremos estar, las mujeres tienen que estar, sino también ese fenómeno de entendernos, comunicarnos, con el diálogo y con otra forma de representarnos. Este es un ejercicio de esa naturaleza. Por eso lo celebro con tanta fuerza, con tanta alegría. Y me parece que de aquí debemos de salir así, cargados a discutir, a provocar, a construir el México que queremos. Muchísimas gracias. Y bueno, justamente en esa tónica damos el uso de la palabra a quien también desde esos espacios, con mucha alegría, le pedimos, Padre Solalinde, que venga a hacer uso de la palabra, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos.
Pues yo no sé ustedes, pero yo sí me siento muy contento, me siento muy feliz. Primero, muy agradecido con mi amigo Cuauhtémoc Cárdenas, porque de verdad, fíjense que él tiene un lugar muy especial en nuestra historia. Es un hombre que para mí es un héroe de la democracia, de verdad. Ya, no sean barberos. Fíjense que este amigo nuestro, de veras, hizo escuela y empezó a arrancar a México de ese bloque que parecía eterno. Y empezó esos senderos de la democracia. Por él, gracias a él, empezamos a ver que sí era posible, que sí eran posibles otras opciones, ¿verdad?, políticas. Sin la lucha de él, de 88 para acá, no hubiera sido posible este momento que tenemos. Yo creo que es admirable y es un ejemplo porque no solamente empezó, sino ha seguido y ha continuado. El hecho de tener este espacio por México hoy es una plataforma hermosísima, que yo lo digo desde mis categorías de fe, es un Pentecostés, porque aquí anda revoloteando el Espíritu Santo. El hecho de hacer de la diversidad, ir haciendo de la diversidad esas opciones prácticas de convergencia, solamente lo puede hacer él. Yo veo toda la riqueza que hemos estado dando y que hemos estado oyendo, ¿verdad? Es extraordinaria. Yo creo que es un espacio increíble que nos aporta una gran riqueza. Sin embargo, no hay que olvidar que tenemos en México muchos bloques que tenemos que acercar, tenemos que juntar. Yo creo en todo lo que hemos dicho aquí. Todo esto es lo que México necesita y hemos sido muy realistas y fíjense, tenemos que tener mucha conciencia del México del que estamos partiendo. Si lo analizan bien, este México es un México bizarro, un México deforme, un México que no ha logrado de verdad este momento de empezar a hacer de otra manera. Hoy yo platicaba con Alejandro Encinas y lo que tenemos que cambiar es de plano la cultura. Hemos tenido partes disfuncionales que no jalan. Hemos venido en nuestra historia, somos jóvenes. Apenas en el siglo XIX empezamos el México independiente, el siglo de las definiciones, que si el imperio, que si la república, y hemos estado así, hemos venido, pero todavía no logramos, fíjense, esa como síntesis, ¿verdad?, que nos permita tener una identidad, porque por eso estamos tan fraccionados como un mosaico, y todavía tenemos, fíjense, instituciones como esta, la civil, que no acaba de aterrizar en la democracia. Todavía se mantiene detentando el poder, aunque lo haya ganado en las urnas, lo compró. Pero se mantiene todavía en sus estructuras verticales autoritarias. Todavía tenemos una jerarquía, porque la iglesia somos todos, pero tenemos una jerarquía todavía que no da color. Todavía una jerarquía que va de la mano con los poderes, con este gobierno simulador, corrupto, cínico. Todavía llevan de la mano de Estado a Estado. Y la iglesia no es un Estado. El Estado del Vaticano no fue fundado por Cristo, sino la Santa Sede, que la formamos todos, la iglesia somos todos, el pueblo de Dios. Yo sí creo que tenemos muchos retos,
No va a ser fácil. Tenemos muchas mentalidades porque venimos de ese México desproporcionado, de ese México donde hay muchas mentalidades. Emilio ahorita lo decía, necesitamos ir como compartiendo en el diálogo puntos de vista que nos permitan tener un pensamiento más acorde, más convergente. Ya sabemos, eso sí, ya vamos de gane, ya sabemos lo que no queremos. No queremos ya este sistema político, ya no queremos este modelo económico, ya no queremos esta desigualdad, esta vida infrahumana que tienen muchos de nuestros mexicanos y mexicanas. Y ya sabemos que tenemos una gran riqueza. Gracias, Cuauhtémoc, porque nos has permitido una vez más ver la riqueza que tenemos. Esta es una muestra preciosa del país que tenemos. Y se vale soñar. Y hay que tener esa ilusión. No todo está perdido, al contrario. Creo que tenemos buena semilla, buenas simientes. Hay que creer que se puede. Hay que creerlo. Pero va a costar trabajo, porque tenemos como retos muchos egos. Todavía tenemos como introyectado, nos hemos tragado este sistema político, nos hemos tragado el sistema económico, traemos el capitalismo adentro. Traemos también ese sistema de no ver en el otro a mi hermano y no alegrarme con el progreso del otro, sino todavía hay muchas rivalidades, mucha mezquindad. No va a ser fácil, pero ya estamos en camino. Yo creo, si me permiten que haga una comparación, es como si tuviéramos un embudo de una gran diversidad amorfa y aún contrastada y encontrada, como que vamos bajando hacia un común, hacia un pensamiento común de lo que no queremos y de lo que sí queremos. Lo que vimos hoy es una gran lección. A mí me alentó mucho ver la presencia de las mujeres, la presencia de tantos jóvenes. ¿Se imaginan toda la riqueza que tenemos? Sin embargo, esta es una muestra, no lo es todo, pero tenemos aún pendiente una consulta para los niños. Yo quisiera invitar a mi amigo, mi hermano, mi maestro, Juan Diego, Cuauhtémoc, para que ojalá así como organizó esto para los adultos, los jóvenes, también se atreviera a hacer algo para los niños. Y van a ver cómo sería algo maravilloso, con una metodología distinta, con una duración más breve, pero recogeríamos con cuestiones muy puntuales también la voz de las niñas y de los niños. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias por todas ustedes, por todos ustedes que han estado aquí dando lo mejor, y yo creo que vamos a seguir caminando. Yo creo que vamos a caminar y vamos a trabajar duro. La metodología está hecha, vamos a convencer a Andrés Manuel, vamos a convencer a todos los demás que no están aquí para que también se unan. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Padre Solalinde, por sus palabras. Este fue un auténtico encuentro nacional. Nos encontramos gente de la Ciudad de México, del Estado de México, de Tabasco, de Veracruz, de Chiapas, de Sonora, de Sinaloa. Me faltarán algunos por ahí. De Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco ya lo habíamos dicho, Zacatecas, Baja California y Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, Tlaxcala, Guanajuato. Bueno, ¿qué estado nos faltó? Creo que tenemos que estar muy contentos y satisfechos por eso. Sí fue un auténtico encuentro nacional. Aquí se están reuniendo, como decía Javier Sicilia, la reserva moral de este país, que ha permitido que esto no sea un absoluto infierno. Y como decía Emilio, tenemos que aprovechar este impulso, por eso nos llamamos Por México Hoy y no Por México Mañana, para decir qué sigue en la organización, qué sigue en nuestra ruta. Entonces nosotros les queremos proponer las acciones que siguen, que son estos foros regionales.
Las mesas de discusión son los insumos que van a detonar esta conversación a nivel nacional. Y la idea sería arrancarlos el sábado 6 de mayo. Les queremos hacer una propuesta y si están de acuerdo, nos vamos en esa ruta. Pero antes voy a pedirles que si me desbloquean el teléfono porque la contraseña. Creo que tenemos que regresar al papel. A ver, la propuesta sería, y no en este orden, y no son limitativos, diríamos de mínimo 5 foros regionales, pero cada región podría proponer otros si así fuera necesario, pero tenemos que cumplir con la meta mínimo de 5. El número 1 sería derecho al territorio y respeto a la naturaleza, que sería el grupo sur-sureste, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Es la división que se propone. Vayan platicando entre ustedes, pero si hay otro tipo de división, por favor, propónganoslo, porque ustedes mejor que nadie conocen la realidad de su región y la forma en que interactúan los capítulos de Por México Hoy. El número 2 sería régimen político democrático, honesto y eficiente. Es el grupo del centro, estaría integrado por Ciudad de México y Estado de México. El foro número 3 sería equidad social y derecho para todos, que es el grupo centro-norte, que sería en Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Presentes. El número 4 sería crecimiento con inclusión y distribución de la riqueza. Grupo Centro-Sur, estaría Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Algo me dice que en esta región habrá más de un foro regional. Y el quinto, soberanía e inserción global, vámonos a la frontera norte, con Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. ¿Les parece que por ahí nos vayamos? Mónica. ¿Están solicitando la palabra? Abrimos micrófono. Compañeros y compañeras, agradeciendo la apertura. Fuimos invitados aquí para discutir el tema de organización y también el tema de programa. ¿Más fuerte? Necesitamos reivindicar nuestro derecho a discutir el tema de organización y el tema para qué nos queremos organizar. Y por eso hablábamos en la mesa 2 de la necesidad de una profunda autocrítica de todas las izquierdas, legales y extrainstitucionales también, porque en este país llevamos 35 años sin lograr una transformación y también somos corresponsables de que el país se nos esté yendo de las manos. Por eso propongo, pido, solicito que nos demos el espacio para discutir para qué nos queremos organizar, para qué necesitamos organizarnos y cómo nos organizamos, recuperando las experiencias múltiples que tenemos. ¿Necesitamos organizarnos para discutir el programa? Sí, absolutamente sí. Y si nuestro querido ingeniero Cárdenas solo quiere dedicarse a eso, le respetamos su sagrado derecho a hacer solo eso. Pero también necesitamos organizarnos en este país para evitar el fraude una vez más. Y en eso tenemos que revisar toda la historia y reivindicar la lucha de masas pacífica, pero en serio y contundente. Necesitamos organizarnos para lograr esta nueva mayoría. Esta nueva mayoría necesita tener una forma organizativa concreta, que desde mi anticentralismo y mi pasión por la democracia participativa, les digo, debemos construir, padre Solalinde, si me permite, debemos construir, en mi opinión, en nuestra opinión de algunos, un frente amplio para rescatar el país,
que sea diverso socialmente, léase no clasista, plural políticamente, aquí no estamos todos los que somos, pero tampoco lo están, digámoslo, si para ponerles nombre, ni se necesita, en los otros referentes. Estamos más dispersos que nunca, necesitamos trabajar arduamente por la unidad y eso también significa sacrificar egos. Necesitamos construir este frente territorialmente, regionalmente, por municipios, por regiones, por estados, con respeto a la flexibilidad, no imponerles ni el nombre, ni la forma de organización, de modo que cuando digo frente, estoy hablando de un espacio plural, a donde quepan redes, articulaciones, personas, personalidades, y todos los grupos habidos y por haber, que represente a la pinche prole, a ese 99% de los fregados y fregadas por el neoliberalismo. Eso necesitamos ya, y el tiempo apremia. Faltan 14 meses para una fecha decisiva, que es punto de llegada y punto de partida también, porque también necesitamos este frente para exigir un nuevo constituyente. Claro que sí, y todo el trabajo de programa va encaminado a un nuevo constituyente, porque tenemos que aprender de las experiencias de Sudamérica. ¿Qué está sucediendo donde no se hizo nuevo constituyente cuando ya tenían una nueva mayoría? ¿Y cómo han logrado resistir los embates en los países donde hicieron un nuevo diseño institucional y un proceso constituyente? Y necesitamos este frente después de la elección, aún en la situación de ganar el Ejecutivo y aún en la situación de ganar la mayoría en la Cámara, para garantizar las transformaciones, porque esas se garantizan desde abajo y con la lucha y con la presión de todos y todas. Por eso propongo, pido que nos demos el espacio para discutir cómo nos organizamos territorialmente y por afinidad. Y por supuesto niños y niñas, y por supuesto la juventud y mujeres y etnias, pero también por temas de afinidad para poder profundizar. Pero necesitamos constituirnos en promotores de esto. Si no es aquí, con esta riqueza, con esta capacidad que tenemos aquí, en esta representación, donde nos propongamos tender puentes, entonces, ¿desde dónde? Hay una diversidad de referentes en este país, por eso necesitamos, yo les propongo, armar un espacio organizativo que represente el territorio, que tengan cabida las representaciones políticas de los diversos grupos y que tengan representación, por supuesto, los jóvenes, las mujeres y demás. Gracias, muy amables por su... Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Mónica. No es por apurarnos, pero nos va a caer un chubascón en unos pocos minutos. Si les parece, yo creo que eso que está planteando Mónica es precisamente los objetivos de lo que sigue para Por México Hoy: establecer modos de organización, contenido, programa, propuestas, articulaciones con otras organizaciones. Precisamente de eso se trata. Pues bien, yo quería presentar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero yo creo que no podría superar la descripción del padre Solalinde. Simplemente diré que ha sido una persona que ha dedicado su vida a construir una auténtica democracia en México. Cuauhtémoc, por favor, tus palabras para cerrar este evento. Creo que debemos congratularnos todos por los resultados de esta reunión, de este encuentro, donde hemos tenido una
amplia representación en lo que hace a los territorios, a las regiones, a los distintos estados de la República, donde hemos tenido una muy importante pluralidad social y política y donde hemos podido discutir también los temas que nos han justamente convocado el día de hoy. Ha habido contribuciones muy importantes para nuestro programa de trabajo, para nuestra propuesta. Lo escuchamos en este muy valioso grupo de jóvenes que nos presentaron la relatoría. Hemos escuchado también cómo tenemos que avanzar en la organización, esta última intervención de Mónica, más todo lo que se ha venido discutiendo el día de hoy, me parece que nos indica que todos y cada uno de nosotros, más todos aquellos con los que podamos tener contacto, debemos convertirnos en voceros, como aquí se dijo, en promotores de esta organización. Tenemos que pensar que en cada ciudad, en cada municipio, en cada colonia, en cada comunidad, debemos empezar por vincularnos con aquellos con los que tenemos afinidad, con aquellos que compartimos justamente estos ideales de cambio respecto a la actual situación de nuestro país. Y tenemos que pedirle a quienes estén en una misma ciudad, en un mismo pueblo, en una misma población, que busquen también reunirse, articularse, saber quiénes son, qué están haciendo y, por lo tanto, tener su propia organización. Será importante que quienes estén en un municipio, por ejemplo, puedan vincularse con los compañeros que están en la capital del estado. Es así como tenemos que ir construyendo nuestras redes, avanzar en articularnos por regiones, avanzar en articularnos dentro de los propios estados, dentro de las grandes ciudades que constituyen una enorme diversidad de comunidades y de intereses y de posiciones y visiones políticas y sociales. Y queremos pedirles a todos, a quienes estén en las capitales estatales, a quienes estén haciendo trabajo en una colonia, a quienes estén trabajando en una universidad o en cualquier centro de trabajo o en cualquier colectivo, que también puedan establecer contacto directamente con nosotros aquí en la Ciudad de México. Esta red es lo que nos va a permitir una mejor articulación y avanzar también en darle solidez, capacidad de movilización, capacidad de acción a esta organización que tenemos que hacer crecer. Alejandro nos decía hace un momento de los foros regionales. Me parece que serán muy importantes. Él nos planteaba 5 en una división de grandes regiones en nuestro país. Qué bueno que ya nos dio una fecha para un primer foro el 6 de mayo. De ahí en adelante tenemos que acelerar el paso, tenemos que apurar para que vayamos teniendo certeza de que por México hoy, con esta diversidad, con esta pluralidad, vaya teniendo presencia en las porciones más grandes y en las más pequeñas de nuestra República. Este es el compromiso que tenemos por delante. Los foros regionales tendrán que estar respaldados y tendrán que estar precedidos de todo el trabajo directo que podamos realizar, de presencia en los distintos municipios, de presencia en los diferentes estados, de contactos
con los grupos académicos, de contactos con los grupos empresariales, de contactos con todos aquellos que se puedan acercar a nosotros, pero también de todos aquellos que nosotros podamos acercar y convencer, porque este tiene que ser un esfuerzo muy amplio para que efectivamente con número y organización podamos superar a las fuerzas que se oponen al cambio y que, como hemos dicho, son fuerzas poderosas. Lo sabemos, lo conocemos por experiencia y solo con organización vamos a poderlas efectivamente superar, vencer y encarrilar al país por sendas distintas a las que se han seguido en estas ya casi 4 últimas décadas. Yo me congratulo de que hayamos tenido aquí una presencia muy importante de jóvenes. Lo hemos visto en los relatores. Ellos nos han hablado y han sido muy insistentes en esta cuestión transgeneracional, en este encuentro de generaciones. Y a mí me parece que esto es muy importante, y que es muy importante que además, y nos lo han mostrado el día de hoy, que se trata de jóvenes maduros, de jóvenes comprometidos, y yo diría que hemos escuchado en buena parte en nuestros relatores la madurez, la sensatez, no de jóvenes de edad, sino de personas ya más que maduras y en muchos casos más maduras que los jóvenes, que antes de que ellos nos dieran sus relatorías y después de que escuchamos sus relatorías pudimos hacer uso de la palabra. Yo pues los invito a que sigamos en este camino que hemos tomado, en este camino con el que nos hemos comprometido, en buscar esta pluralidad, en que seamos tolerantes con el de enfrente, en que respetemos ante todo los principios, nuestros principios, que esto es lo que nos va a dar congruencia en la acción, pero que estemos muy abiertos para crear esta pluralidad, esta diversidad que hoy requiere el país para que logremos los cambios que el propio país y el pueblo de México nos están demandando. Pueblo de México de aquí, de este territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, y pueblo de México de nuestros hermanos que están en los territorios del norte, pero con quienes tenemos que construir justamente un mejor presente y un mejor futuro. Muchas gracias, amigos, compañeros, queridos todos, vamos para adelante. Muchas gracias, muy buena tarde y muy buen retorno a sus destinos. Gracias por estos aportes con dignidad y mucha alegría. Buena tarde.